de hoy. Nos damos un minuto en lo que terminan de ingresar al sistema la mayoría de compañeros a quienes les di acceso en este momento, pero vale, varias cosas. La primera es que en otra sección me preguntaron si el examen de salud era algún requisito para ustedes a la hora de hacer este primer semestre. La respuesta es no. El examen de salud sí es un paso que ustedes tienen que tener completo a lo largo de este año. Va a ser un requisito de inscripción, sí, pero para 2022. Entonces, tienen todo el año para hacer ese examen, para ver también cuál es la forma correcta de hacerlo. Eh, Normalmente el examen se hace en Bienestar Estudiantil, que es un edificio que está justo al lado de Rectoría, y ahí pues toman la prueba, tengo entendido que le sacan sangre y las analizan y demás. Es un paso meramente protocolario. Para este semestre, pues no les tiene ningún impedimento, no es como que no vayan a entrar a Moodle, no se les vaya a examinar por no haberse hecho el examen, para nada. Pero sí ténganlo presente para poder planificarlo y hacerlo antes del final del año. Segundo, si todavía queda alguien de la sección E en esta clase, se puede retirar si quiere. Y si son de la sección L y entraron y oyeron la clase, también se pueden retirar si quieren porque el contenido es el mismo. Al igual que con la otra sección, les cuento, ya ustedes se habrán enterado, pero la película guatemalteca La Llorona está ya en la short list que le llaman en la carrera por el Oscar. Es importante, es la primera vez que una película guatemalteca hace eso. De hecho, es la primera vez que una película centroamericana hace todo este relajo. Y les decía también a sus compañeros de la otra sección que este es un proceso tan de premios eh, que tiene que ver mucho con lobby. O sea, al final, yo, yo creo que es muy importante el lobby que ha hecho la película en este momento, en este año. Piensen ustedes, la mayoría de los premios alrededor del mundo tienen que ver con lobby, sobre todo los que tienen que ver con nominaciones y los que tienen que ver con nominaciones, ¿no? Son de lobby, porque los premios Nobel, por ejemplo, también tienen mucho que ver con lobby. Cómo se elige a los Nobel de la paz, de literatura, de ciencia, de medicina, de física, tiene que ver con la capacidad que tienen los grupos afines a las personas que son condecoradas de llevar sus nombres efectivamente hasta la mesa de nominación y de elección. Con las películas pasa lo mismo. Todas las películas que compiten por el Oscar al final del día han pasado por un proceso que tiene por lo menos el punto 7 es la nominación, pero antes de eso hay otros 6 pasos que tienen que cumplir. Primero tienen que ser seleccionadas por su país para poder participar. La Llorona lo hizo, fue seleccionada por Guatemala para entrar a la contienda. Luego la Academia de Hollywood tiene que validar que la película cumpla con los requerimientos. Cosas tan básicas como el archivo, el formato de archivo en el cual fue grabado, tienen que cumplirlo y si lo cumplen, pues ya puede entrar a una lista de selección. Este año fueron 93 películas las que compitieron para poder entrar a la categoría de mejor película extranjera y una vez la academia las acepta, pues ya pasan a ser el lobby. Eso, es eso. Los países como tal están muy interesados en que su cine vaya a esas esferas porque es, por supuesto, una marca país. El cine es también una marca país. Por eso, Colombia, por ejemplo, tiene un fondo destinado para esto. México tiene un fondo destinado para que una película por lo menos cada año esté en contienda. Se gasta cualquier cantidad de plata. Se pueden correr $500,000, por ejemplo, para hacer lobby. ¿Qué implica el lobby? Que la película entonces del país se instala en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, y comienza a trabajar. La academia es una entidad que tiene como 7,000 miembros más o menos y todos votan por saber cuál es la ganadora, cuáles son las nominadas. ¿Cómo hacen ustedes que esas 7,000 personas vean su película para que la conozcan? Pues por medio del lobby. En años anteriores, cuando no había pandemia, se hacían fiestas, se hacían cineforos, se llevaba la película a la casa de las personas que votan, se tenían contactos en prensa para que se empezara a hablar de la película en la prensa especializada de Hollywood, se colocaba publicidad en calles, también en Los Ángeles y demás. Con la pandemia, esto ha dejado en bastante equidad a la mayoría de películas, porque ya no es necesario ir a poner una valla en los bulevares de Hollywood, ya no es necesario hacer una fiesta costosísima para proyectar la película, sino que simplemente basta con que hablen de la película y la gente se interese. La Llorona entonces ha hecho esto de manera muy buena y ha tenido un muy buen lobby y está cumpliendo con los objetivos. Ya ven ustedes que fue nominada al Golden Globe,
que es en importancia quizá el segundo premio más importante después del Oscar. Tiene ya la nominación del premio de los críticos de Hollywood, que ese es uno de los principales porque es la contraparte académica que dice sí, esta película es buena. Y ahora está en la short list. De 93 películas quedan solo 15 en contienda, 15 de todo el mundo. Creo yo que la principal contendiente, no logré ver si estaba, pero seguramente está, es una película que se llama La vida adelante, que está protagonizada por Sofía Loren, esta gran actriz italiana, y trata sobre un drama de inmigración africana en Italia. Tiene también todos los elementos. Si La Llorona ya los tiene, porque es un tema de genocidio en un país desconocido del tercer mundo, de abusos de poder, de heridas no cerradas, de derechos humanos, también la película de Sofía Loren las tiene. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero por ahora, va muy bien encaminada y sí es un hito histórico para el cine guatemalteco. Me pregunta Eddie que cuántos millones ha gastado La Llorona en este momento. Yo creo que ni siquiera, no haber gastado, pero ni $100,000. Sería además, no, ni siquiera. Y afortunadamente la casa que distribuye la película en Estados Unidos es la que está poniendo el dinero, entiendo yo. Y es también la misma casa que distribuyó la película que ganó el Oscar el año pasado. Entonces, por el paso del lobby tiene todo a su favor. Veremos cuánto avanza más. La nominación formal es el próximo 15 de marzo. Ahí lo comentaremos en su momento. Pero si pueden ver la película, véanla. Es una muy buena película. Avanzamos entonces al tema de esta clase. Seguimos platicando acerca de... No, Guam. Ishkanul hizo el proceso, pero no lograron entrar en la shortlist. Ni siquiera. Disculpe, profesor, con eso del tema de la película, lo que ayudó mucho es de que haya sido nominado en los Golden, porque siempre dicen, bueno, esperemos en Dios que si gana el Golden, fijo, es ganadora de un premio Oscar. Eso dicen que es uno de los que más ha ayudado, ¿verdad? La dominación comenzando con eso, hoy con otra dominación de los Critics, que también es una importante categoría. A ver qué tal, esperemos que llegue a avanzar. Y Jairo Bustamante siempre ha dado gracias a los guatemaltecos, va por apoyarlo y todo, que ha entrevistado, y un orgullo, para que es primera vez que un guatemalteco nos representa ante todo. En lo que les comparto mi pantalla, gracias, les doy la última noción final acerca de esto. A mí me parece una película muy importante porque nos representa, sí, y sobre todo nos representa con algo que nos pone incómodos. En Guatemala nos ponen incómodos generalmente tres cosas. Primero, el racismo, que es algo real, que pasa, por supuesto. Segundo, el tema de la guerra civil guatemalteca, que es una herida completamente abierta aún en la sociedad. Y bueno, principalmente esas dos cosas. Entonces, esta película nos pone frente a eso y también nos da escozor, ¿no? Sea lo que pensemos acerca del tema, nos genera escozor, nos genera una reacción y nos permite vernos representados en la pantalla y poder empezar a dialogar con nosotros mismos como sociedad a partir de eso. Listo. Estoy compartiéndole entonces mi pantalla. Lo que vamos a ver entonces para la clase de hoy, para esta sesión, es acerca de comunicación en contextos actuales. Ya en las clases anteriores habíamos platicado acerca de la historia de la comunicación, habíamos dicho muy de paso, ¿no? Que este es un proceso como colaborativo como especie y que además ha servido también para poder posicionar a figuras públicas, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En el caso de la antigüedad, pues, por supuesto que hacia arriba. Ya veíamos lo que hacían los grandes gobernadores de la antigüedad para poder ganarse el respeto de sus propios súbditos, sí es la palabra, porque eran la mayoría gobernantes monárquicos, pero lo cierto es que también la forma en la cual difundimos información cambió muy poco a lo largo de la historia. Y generalmente, ya lo vimos, el acto de leer y escribir pues era algo mínimo en la población y había que transmitir información por otros medios. Y uno de los principales era contar historias y fue lo que se hizo durante siglos. Personas que iban con el conocimiento y bueno, básicamente hacían eso, contárselo a los distintos pueblos o las distintas localidades que se encontraban a lo largo y ancho de los territorios. Curiosamente, en Guatemala esto todavía se dio, si no en el siglo XX, seguramente sí en algún momento, pero en el siglo XIX sí pasaba. A pesar de que ya había todos estos otros sistemas de comunicación, en Guatemala todavía estaba la figura de la persona que iba de pueblo en pueblo, sobre todo en comunidades rurales muy alejadas que no tenían mucho contacto con otras, no se enteraban de qué era lo que sucedía. Hay algunas comunidades en Guatemala a las que les tomó años enterarse de que ya eran país y no eran parte de la corona española, por ejemplo, pero
pero era este tipo de procesos sumamente lentos de hacer masivo un mensaje. Esto empezó a cambiar primero pues con los copistas, claro, en el mundo moderno, en el mundo occidental, ya lo vimos en la clase anterior, como se copiaban libros a mano y demás, pero después también con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, esto cambia porque permitió también empezar a producir textos masivos que llegaran a más personas. Esto generó un cambio, sí generó un cambio porque a mayor cantidad de libros, pues también surgió la necesidad o la facilidad de más personas lectoras. Esto también empezó a potenciar esta noción de la población ilustrada o la población letrada que se interesaba por los conocimientos, que se interesaba por la información y también por conocer no solo de su propio contexto, sino también de contextos que le eran ajenos. No obstante, pues si bien es cierto, la imprenta es algo que tiene 500 años, pues también el proceso de difusión de información se fue haciendo lento. Al igual que contar historias, pues leer libros no era cosa de todo el mundo. A América ya recién en el siglo XVII, si no estoy mal, llega la primera imprenta a principios del siglo XVII por ahí, o a finales del XVI, no tengo el Licenciado, dato claro, pero sí es cerca, en los inicios de los mundos virreinales y también entonces comienza a crecer este tipo de población ilustrada en este continente. ¿Cuándo empezaron los cambios reales en materia de licenciado, comunicación masiva? ¿Alguien está hablando? es para ver la diapositiva, se quedó estancada en la primera. Ah, claro. Pues, Ah, no, pero todavía no me va a servir, tranquilos. ¿Cuándo comenzó entonces el proceso de comunicación masiva real? Pues sucedió hasta el siglo XIX con la llegada de la Revolución Industrial. ¿Qué es lo que nos dice la Revolución Industrial? Bueno, nos habla acerca de un sistema primero de cambio en el proceso de elaboración de productos, en el proceso de gestión económica de las sociedades. Con el nacimiento de la industria llega también el consumo de masas de productos de producción masiva y esto requirió también de mayor cantidad de personas que se involucraran en la producción. Esto generó otro tipo de cambios. El primero y principal que todavía nos define hoy es el cambio de la ruralidad a la urbanidad. Las ciudades se fueron haciendo cada vez más grandes y esto fue generando cada vez mayores densidades poblacionales. Y también generó la necesidad de que las personas que estaban involucradas en la industria tuvieran un mínimo conocimiento acerca de lectura y escritura para poder seguir procesos, ¿no? Un mínimo educativo para poder seguir procesos. ¿Cómo fue entonces que empezamos a transmitir información de manera masiva? Pues con los periódicos masivos, estos diarios o semanarios que se producían ya fuera en la mañana, ya fuera en la tarde o a final de la tarde, para contar o relatar los hechos que fueran importantes en nuestro propio contexto, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia comunidad. También en el siglo XIX llega la invención del telégrafo, ¿no? Esta fórmula en la cual se puede transmitir información por medio de cables y pulsos a grandes distancias, grandes distancias. Esto también generó un cambio, porque entonces las poblaciones locales o los grupos pequeños que habitaban ciudades podían accesar de manera inmediata no solo a la información que los atañía localmente, sino también a información que sucedía fuera de sus propios territorios, pero que sucedía en tiempo real. Podían enterarse rápido de cosas que sucedían a lo largo y ancho de los países sin necesidad de tener que esperar que llegara una publicación impresa a contárselos o poder leerlo en ella. Con esto también llegó, por supuesto, el teléfono y por último, ya en el siglo XX se masifican dos medios de comunicación que van a ser claves para el desarrollo de la civilización y de la especie humana como tal. El primero es la radio, que es este aparato que nos permite poder hablar y que esto se convierta en ondas y que estas ondas sean recibidas muy lejos y poder entonces hacer que otra persona muy lejos escuche nuestra voz en vivo. Y la segunda es la televisión. El mismo principio, solo que en vez de sonidos, imágenes. Al principio, por supuesto, la televisión y la radio tampoco eran algo del todo masivo, ¿no? Ustedes recordarán que sus padres platicaban o sus abuelos platicaban o sus abuelas acerca de que en la casa solo había o un radio o una televisión, ¿no? Y que ni siquiera era algo que funcionara todo el tiempo, las 24 horas del día, sino que por franjas se activaba y la gente solía reunirse alrededor de esos aparatos para ya sea conocer información o también que les contaran cosas que los entretuvieran. A partir de los años 50, más o menos, la televisión se hace también masiva, al igual que la radio, y se convierte en un medio formal no solo de comunicación, sino también de formación de la opinión pública. Durante mucho tiempo,
Al ser el único medio masivo de comunicación como tal, ambos, la radio y la televisión, se volvieron medios con extrema credibilidad. Lo que decían las televisiones, lo que decían las radios, tenía que ser bueno porque era información inmediata que nos relataba lo que sucedía a nuestro alrededor y sobre todo que nos lo relataba con inmediatez. También esto permitió generar figuras que fueran contrapesos a los poderes oficiales que también podían emitir su opinión e ir de esta forma haciendo una forma de balance al momento de formar la opinión pública o el sentir social respecto de algunos temas. El último gran cambio en materia de comunicación pues lo tuvo Internet. Internet es algo viejo. En general, Internet es algo viejo, tiene varias décadas de existencia, pero como medio de comunicación masivo empezó a tener el peso que tiene a partir de la década de los 90, finales de la década de los 80, principios y en general en la década de los 90, pero con todo el peso mundial a partir del siglo XXI, a partir de los años 2000. ¿Cómo fue que cambió el mundo entonces a partir de estas invenciones o de estos medios nuevos de comunicación masiva? Lo primero es que nos permitió pasar de ser una sociedad muy localista, nos permitió ser una sociedad global, nos permitió sentirnos parte de algo que era más grande que nuestra propia comunidad. Cosas tan básicas como, por ejemplo, poder seguir casi en directo la llegada del hombre a la luna en los 60, eso generó un sentido de globalidad sin precedentes. Lo mismo también la transmisión de eventos deportivos, la noción de poder ver la final de un partido de fútbol que se estaba jugando en otro país, también en vivo, eso también generó un cambio de dinámicas sociales. Nos habla esto de cómo la sociedad fue poco a poco avanzando de ser muy local a tener influencias de todas partes y poder llamarse pues una sociedad global, una sociedad global. Si fuéramos más profundos, pues diríamos que una sociedad global sí, pero occidentalizada, porque sigue la mayoría de parámetros de lo que Occidente ha sido en los últimos siglos, pero al final global, al final del día. Con la llegada de Internet, entonces, esto se volvió todavía más profundo. Ahora dependemos necesariamente no solo de la tecnología, sino del Internet también para poder ser funcionales. Ya ni siquiera para enterarnos de cosas que pasan fuera, sino para realmente ser funcionales. Si no tuviéramos Internet, no podríamos estar en esta clase hoy, por ejemplo. Y eso creo que habla de lo profundo que ha impactado el Internet o esta forma de comunicación digital en la vida moderna. También los dispositivos electrónicos, sobre todo el teléfono celular, se han convertido en una extensión misma, ya ni siquiera del ser humano para poder relacionarse con otras personas, sino también una extensión misma de la personalidad misma del individuo o una extensión del individuo. Somos lo que somos en la vida real, sí, pero también somos lo que somos en el mundo digital y eso es algo que tampoco podemos negar. El asunto es que nada es gratis y a eso vamos en la siguiente diapositiva. El punto que quiero que abordemos hoy es justamente este. Cada vez que que damos uso a nuestros aparatos inteligentes, lo que hacemos es compartir información. Y esta información no le llega necesariamente a otra persona como tal. Le llega necesariamente a una corporación que es dueña de la plataforma que utilizamos y al final termina siendo dueña de nuestros datos. ¿Qué cosas entonces estamos compartiendo con otras empresas, con empresas y con corporaciones? Estamos compartiendo cosas tan básicas como nuestra ubicación, pero tan profundas también como las ideas que tenemos acerca de ciertos temas. Al final del día, las empresas de datos, las grandes empresas de redes sociales, lo que hacen es conocernos mejor incluso de lo que nosotros mismos llegamos a conocernos. ¿Por qué? Porque cruzan datos. Vean. A todo este volumen de información que generamos constantemente 24 horas al día, porque ahora ya lo hacemos 24 horas al día, no basta solo con el tiempo que utilizamos el teléfono, sino también el tiempo que no lo utilizamos, habla mucho de nosotros. A todo esto le llamamos Big Data. Son todo este grupo, conjunto de datos que cada usuario de redes sociales, cada usuario de teléfonos inteligentes va generando a cada instante. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nosotros no, pero a las personas que manejan esto les sirve para perfilar a los individuos, perfilar a las personas, pero también para perfilar grupos objetivo o grupos similares y a partir de estas agrupaciones tomar acciones. Ven,
Voy a regresar un momento aquí. Vamos a aceptar a 2 compañeros que todavía están intentando entrar y Licenciado, veamos. perdón, disculpe la interrupción. ¿Es Dígame, posible que nos envíe por correo esas presentaciones? Gaby creo que tiene el listado de los correos. Lidia, voy a tomarme un minuto para recordarle la información de la cual hemos hablado en las clases recientes. Cuando usted tenga acceso a la plataforma Moodle, ahí va a encontrar tanto las grabaciones de las clases como las presentaciones para que las pueda repasar en casa. Bien, voy a ver qué más tengo por acá. Licenciado. Si yo considero que la información es un negocio, el manejo de información es un negocio, ahora voy a eso. Vamos a ver, preguntas Licenciado, básicas. buenas noches. Dígame, Disculpe Johnny. que lo moleste. Es Sí. que fíjese que no sé si será mi internet o de verdad todo le está pasando, pero las diapositivas se quedaron trabadas, licenciado. No, nunca pasaban de la primera diapositiva, pero no sé si será mi internet, si seré solo yo o de verdad le está pasando a todos. Díganme ustedes si están si están viendo la diapositiva que dice. Es que fue cuando usted dijo que, que todavía no le iban a servir y empezó a dar la explicación. A ver, Dulce, solo muévame su cabeza. ¿Ve la diapositiva que dice dar información, el uso del Big Data? Sí, estamos. Johnny, en realidad no son muchas diapositivas, entonces es posible que pasemos mucho tiempo en la misma. Ok, gracias, licenciado. Seguimos avanzando. A ver, si yo creo que el manejo de la información es un negocio, a eso vamos. No me contesten, solo piénsenlo y piensen la respuesta a cada una de las preguntas que les estoy dando. Seguramente todos ustedes tienen un teléfono inteligente, ¿no? Ok, la mayoría de ustedes seguramente se está conectando a esta clase desde un teléfono inteligente. Bien, eso es un gran avance y nos permite estar conectados en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo podría estar incluso en otro país en este momento y de todas maneras tendríamos la misma sesión de clase. Esto nos une, claro. Ok, pero si ustedes también tienen un teléfono inteligente que utilizan para la universidad, seguramente tiene una cuenta de correo asociada con ella. Listo. Las cuentas de correo comienzan a recopilar datos porque sí. Por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta de Gmail, el Gmail automáticamente sabe dónde están ustedes porque tiene acceso al GPS del teléfono. Gmail sabe en todo momento dónde están. En todo momento. Estén usando la aplicación o no la estén usando. La tengan activa o no. Gmail lo sabe. ¿Qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve eso? Pues a nosotros probablemente para pocas cosas, pero a Gmail le sirve para cosas interesantes. Me dirán ustedes, bueno, pero es un día, ¿no? Pero pónganse a pensar, 365 días al año, Google sabe dónde están, en cada momento, a cada hora. Si Google hace ese análisis y puede entonces empezar a sacar patrones. Por ejemplo, si Google ve que ustedes durante 4 lunes del primer mes del año estaban en su casa a las 8 de la noche, pues podrá predecir que el primer lunes de febrero ustedes van a estar en su casa a las 8 de la noche. También sabe por dónde van, cuáles son sus rutas más comunes. Si ustedes toman la Aguilar Batres, por ejemplo, en vez de tomar la Petapa para ir a la universidad, eso es un dato muy interesante. Además, también puede predecir cosas con más antelación. Por ejemplo, si Google supiera, bueno, Google seguramente, Google se ha vuelto loco el año pasado y este también lo va a hacer, pero pónganse, por ejemplo, esta idea encima. Durante muchos años, Google supo que yo estaba en la universidad todos los días a las 8 de la mañana en el edificio S4 porque ahí daba clases. Seguramente Google pudo haber predicho con gran cantidad de certeza que al año siguiente, el mismo día, a la misma hora, yo iba a estar ahí. Si me hubiera necesitado para algo, alguien y hubiera querido dónde ubicarme, Google le hubiera dicho, vaya al edificio C4 el primer lunes de febrero que ahí va a estar. Y tan exacto como en qué salón, porque siempre di clases en el mismo. Ese es un dato de información. Ok, ¿qué otras cosas hace Google? Google hace otras cosas como, por ejemplo... ¿Puedo interrumpirlo un ratito? Es que Sí, tu clase está bien interesante, pero ahorita me recordé que yo tuve una maestra en primaria, pero ella está bien grande de edad. Y nos dijo una vez que cuando ganaba un presidente, hacían estadísticas y hacían así como estudios y encuestas de quién iba a ganar. Mucho del Facebook y esos datos también sirve para hacer encuestas y ver quién va ganando, ¿va?
Pero lo triste era que dice que cuando quedaban presidentes se tardaban hasta 15 días en conocer quién ganaba y el pueblo se enteraba casi al mes quién fue el que ganó, dice. Y el diario oficial tardaba mucho para llegar a los pueblos también. Gracias, José. En 5 minutos vamos a abordar ese tema. También. ¿Qué otras cosas sabe Google de ustedes con su teléfono? Primero, además del rastreador en tiempo real, también tiene activa la función de encender su micrófono en cualquier momento. Tengan ustedes la aplicación o no. Si ustedes van a una extensión de Google, pueden incluso escuchar qué es lo que ha grabado cuando ustedes tal vez ni siquiera tenían el teléfono cerca o activo o estaban viendo la pantalla. También en algunos casos, algunas aplicaciones pueden abrir su cámara y grabarlos mientras ustedes no están ni siquiera conscientes de que la cámara está encendida. Tengan cuidado qué hacen cerca del teléfono o qué hablan, porque efectivamente seguramente pueden oír fragmentos de eso grabados en su propia cuenta de Google. Pero ese es Google. También hay otras redes sociales importantes. Facebook, por ejemplo, e Instagram recopilan otro tipo de datos. ¿Qué sabe Facebook de ustedes? Sabe varias cosas. Primero, sabe su edad, sabe qué sexo tienen, sabe qué nacionalidad tienen, sabe dónde viven, sabe en cuáles son sus gustos, por ejemplo, sabe con quién han estado reunidos en cada día, sabe también a dónde han ido, qué les gusta comer, qué no les ha gustado, qué páginas siguen, qué intereses políticos, qué intereses sociales, qué intereses de farándula tienen. Esa es información importante y es información sensible, porque al rato ustedes solo le dan like a cosas porque les llaman la atención y se olvidan de ello, pero a Facebook no se le olvida. Entonces puede perfilarlos incluso mejor de lo que ustedes conscientemente se conocen. ¿Qué pasa entonces si Google y Facebook cruzaran datos? Podrían tener un perfil especializado de quién son ustedes. Tal vez ustedes me digan, bueno, pero yo soy una persona que le interesa hoy a Google o que le interesa hoy a Facebook. El problema es que no son los individuos como tal, sino son los grupos de personas que se pueden relacionar y volverse parte de una misma estadística. A la clase anterior le ponía este ejemplo, que me parece también bueno para ustedes. Supónganse que ustedes son una empresa, cambiémoslo, ya no pollo, pero ustedes son una empresa que vende hamburguesas y quieren saber dónde pueden llegar mejor a sus clientes. Pues pueden ir con Google o con Facebook y preguntarles por medio de sus empresas de datos, lo cual responde a que si el manejar la información es un negocio, es el mejor negocio, de hecho, en la actualidad y es el negocio del futuro. Le pueden preguntar entonces a alguna de estas empresas, mire, yo tengo una empresa de hamburguesas, ¿dónde puedo ponerla? Entonces, esta empresa les va a decir, bueno, miren, pero ¿cuál es su público objetivo? ¿Cuáles son sus comensales objetivos? Bueno, pues yo quiero llegar a una población de adultos jóvenes y adultos en general y quiero ver dónde es más efectivo. ¿Qué les van a decir ellos? Bueno, aquí tengo este bulto de personas. Yo sé que hay 140 personas que todos los días pasan por el periférico en dirección a la universidad a las 4:30 o 5 de la tarde. Ya lo segmentaron, como dice Eddie. Vale. Si ya lo segmentaron, entonces les va a decir, ok, de este grupo de personas, el 60% tiene entre 20 y 40 años que va dentro de su grupo objetivo. Y de ese 100% de personas entre 20 y 60 años, solo tengo registro de que el 5% es vegetariano y el 70% le ha dado like a la página de McDonald's, por ejemplo, entonces son aficionados a las hamburguesas. Para mí que usted tiene que poner una valla con su anuncio justo ahí donde se cruza la Aguilar Batres y el periférico. Y la empresa dice, bueno, está bueno. Hagamos entonces una publicidad pensada en personas de 20 a 40 personas que les gusta comer hamburguesas y la ponemos donde Google nos dijo que la pusiéramos. Y un día van ustedes entonces en su moto o en la camioneta o en su carro o caminando por el periférico y ven la valla de hamburguesas. Y la ven y les gusta. Y como les gusta, pues van y se compran una. O al regreso, al salir de la universidad, la pasan comprando, qué sé yo. La pregunta es entonces, ¿su decisión de comerse la hamburguesa fue una decisión libre? No lo fue, porque es el resultado de una estrategia muy bien pensada para que ustedes vieran el mensaje correcto y no solo el mensaje correcto, sino también que lo vieran sin las restricciones cerebrales que normalmente pondrían al momento de tomar una decisión racional. ¿Por qué? Porque todo estaba pensado. El lugar, la hora, el color, el mensaje, la foto de la hamburguesa, todo eso estaba pensado para generar en ustedes una reacción empática que además vieran porque efectivamente tenían que pasar por ahí.
Y un mensaje empático que genera emociones desactiva los escudos racionales. Ese mensaje entra a ustedes de manera directa, hasta su subconsciente. Su reacción de comer una hamburguesa a partir de ver un anuncio en el lugar donde curiosamente pasan todos los días puede no ser libre. No es libre. Es producto de un plan pensado mercadológicamente para venderles algo, para hacerles marketing. Vale. Ahora tal vez ustedes me digan, bueno, pero eso es para vendernos hamburguesas, ¿no? Órale. Pero ¿qué pasa si en vez de hamburguesas, como les decía Josué, no nos venden hamburguesas, sino candidatos, o ideas políticas, o ideas sociales? No es algo que no suceda, al contrario. Las grandes campañas políticas en la actualidad se hacen por medio de redes sociales. Y una campaña política efectiva es aquella que tiene Big Data detrás, aquella que se respalda con datos. Vamos a volver ahora sí a la presentación, vamos a ver qué más tenemos. Bueno, justamente vamos por ahí entonces. En la política estos datos se utilizan para posicionar la imagen de las personas o para todo lo contrario. Ahora que tenemos más facilidad de tener acceso a los medios de información y que por supuesto cualquier persona puede acceder a ellos y mandar mensajes, pues se ha vuelto muy común que o subamos personas o bajemos personas, que tratemos de posicionar bien a un contendiente o tratemos de atacar a los contrincantes para que su imagen pública pierda peso. ¿Cómo es que esto sucede? Vean, volvemos un poco a los ejemplos. Les comentaba yo en la clase anterior que hace algunos años la Unión Europea enfrentó una crisis fuerte porque el Reino Unido decidió, o las facciones más conservadoras del Reino Unido decidieron que pues, no era conveniente que el Reino Unido estuviera en la Unión Europea. Entonces decidieron levantar una campaña para salir de ese espacio político y económico que hoy condensa la mayoría de países de Occidente, ¿no? De la Europa occidental, y que tiene principalmente dos grandes fuertes. El primero es la desaparición de fronteras como tales. Ya no es necesario hacer procesos migratorios formales entre un país y otro en la Unión Europea. Y el segundo es la adopción de una moneda única. Los países europeos dejaron ir la peseta, la lira y todas sus propias monedas para adoptar el euro. Gran Bretaña no lo hizo. El Reino Unido siempre se quedó con la libra esterlina porque pues, tiene más valor que el euro mismo, ¿no? Entonces no lo iban a hacer, pero al menos sí en el tema de fronteras y el tema político-económico, pues estaban siempre parte de la Unión Europea. Hace unos años empezaron a decir que eso no era bueno para el Reino Unido y que tenían que salir. El problema es que solo podían salir de la Unión Europea por medio de una consulta popular, lo que aquí entenderíamos como una consulta popular, ¿no? Donde el pueblo vota para ver si se van o se quedan. ¿Qué fue lo que hicieron? Analizaron el Big Data, tal cual. Se sentaron a analizar el Big Data y encontraron algunas cosas interesantes. La primera es que la población ni siquiera tenía mucha certeza de qué era lo que estaban hablando, que no sabía muy bien ni siquiera qué era lo que querían. Pero además empezaron a descubrir, al analizar la Big Data, que más allá de si estaban de acuerdo o no con el Brexit, que después se le llamó Brexit, sí podían encontrar cuáles eran los gustos de las poblaciones, cuáles eran las cosas que les disgustaban, cuáles eran las cosas que les preocupaban, cuáles eran las cosas que les generaban empatía, nacionalismo y estos temas, y decidieron cruzar la campaña política a favor del Brexit, a favor de decir sí en la consulta, con la Big Data. Ejemplos tan extraños o tan fascinantes, si lo quieren ver de esa forma, como el que les voy a dar ahora. Mapearon todo Londres, ¿no? Y lo mapearon por cuadras. Y en cada cuadra tenía muy claro, por ejemplo, a esta cuadra en específico la mayoría de la población le gusta más el color azul sobre el color rojo. Y en esta otra les gusta más los gatos que los perros. Y en esta otra están más preocupados por el terrorismo que por la economía. Y en aquella otra les preocupa más la inmigración ilegal que los temas políticos macro del país. ¿Qué hacemos? Bueno, el tema es uno mismo, el mensaje es uno mismo. En la consulta popular, vota sí. Pero entonces, por cuadra, modifiquemos el mensaje, modifiquemos la forma en la cual les llega. Siempre la idea de vota sí, pero con diferentes imágenes. A la cuadra en la que le preocupaba el terrorismo, iba con la foto de un musulmán. A la cuadra en la que le preocupaba la inmigración, iba con la foto de un grupo de inmigrantes. A la que le gustaba el color rojo, se la mandaban en color rojo.
Y así fueron entonces generando mensajes que conectaban empáticamente con las personas, que generaban reacciones emocionales. Y como ya lo dijimos hace un momento, toda reacción emocional desactiva los escudos racionales. Y ese mensaje de vota sí entró directo en la mente colectiva del Reino Unido. ¿Qué pasó al final? Pues al final pasó que efectivamente la población votó por el sí. Después de que se votara por el sí, después de que se dieran cuenta realmente todos los problemas que eso iba a conllevar, ahí se supo por medio de las noticias que esta estrategia se había formulado de esa forma, analizando Big Data y generando mensajes personalizados. Se volvió un relajo, se volvió un caos, porque se hizo muy evidente que un grupo político había manipulado malintencionadamente a la población con una estrategia que era incapaz de rechazar por medio de la razón y el diálogo para poder levantar un mensaje político. Las consecuencias de ese proceso todavía se sienten, y además el Brexit ya entró en funciones a partir de este año, si no estoy mal, plenamente, y también las consecuencias tal vez no van a ser tan devastadoras como las planteaban, pero el Reino Unido sí va a sufrir, porque al final terminó no siendo terminó no siendo la mejor decisión, y sobre todo en este momento en el que el mundo está tan caótico a partir de la pandemia. Entonces, ¿cómo es que la política esto funciona? Pues así tal cual. Analizando lo que nosotros damos, por ahí, no sé si fue acá o fue en la clase anterior, pero se los decía y alguien más lo comentaba, no hay nada gratis. Si nos dan una cuenta de correo gratis, no es gratis, estamos dando datos. Si nos permiten ser parte de la fiesta de redes sociales, no es gratis, también estamos dando datos. En el caso en Guatemala ya la última elección a presidente se manejó por medio de esta vía, por medio de redes sociales, por medio de análisis de Big Data y por medio de estrategias digitales para poder posicionar candidatos o bajar otros, ¿no? Pero en Estados Unidos también fue clave este proceso para la elección principalmente de Donald Trump. Donald Trump lo supo muy bien desde un principio. El magnate de corporaciones mediáticas, magnate de la televisión, una estrella mediática en todo sentido, pues obviamente tenía que saber usar de la mejor manera las herramientas de comunicación y de Big Data que tenía a mano. Y fue justamente eso lo que hizo. Durante los debates presidenciales contra Hillary Clinton, si Trump envía un mensaje, por ejemplo, nuestra preocupación principal es el terrorismo, qué sé yo, o la inmigración. El equipo de campaña, el equipo digital de campaña de Trump llegó a generar hasta 100,000 versiones de la misma línea. 100,000 versiones diferentes del mismo mensaje, Make America Great Again. ¿Cómo eran estas versiones? Pues por supuesto, la población estadounidense hipersegmentada, ¿no? Hipersegmentada, sabían perfectamente a quién mandarle el mensaje de Make America Great Again con la imagen de un latinoamericano cometiendo un delito en Los Ángeles, porque a ese grupo poblacional le preocupaba la inmigración. O a quién mandarle el mismo mensaje con una foto de Osama Bin Laden o de las Torres Gemelas, porque era el grupo poblacional al que le preocupaba el terrorismo. O a quién mandarle el mensaje en color rojo, en color azul, o en color rosado, o sin color, o por una vía muy curiosa y extremadamente efectiva, por la vía de los memes. El meme es una forma de comunicación genial. ¿Por qué? Primero, porque es visual. Segundo, porque su mensaje es muy breve. Tercero, porque es chistoso y todo lo que nos provoca risa ya nos desactiva un poco la noción racional en el cerebro. Entonces, si nos mandan una idea política pensada en forma de memes, no le decimos que no. Lo vemos, nos reímos, decimos, yo no estoy de acuerdo, o yo sí estoy de acuerdo, pero el mensaje nos quedó dentro. Llegó sin que pusiéramos resistencia. Eso fue lo que Trump hizo y le funcionó perfectamente bien. Porque, primero por dos cosas. Uno porque lo hizo de manera masiva, por supuesto gastando mucho dinero, pero lo hizo de manera masiva, pero no solo masiva hacia un solo grupo poblacional, sino que lo supo hacer hipersegmentado. Eso hacía que cada uno de los mensajes llegara a la persona correcta en la forma correcta.
casi solo para que llegara en las claves que a esa persona era obvio que le iban a gustar. Y segundo, porque volteó a ver a todos los grupos de población. Si algo tienen las redes sociales es que son masivas. Y en ese grupo, en ese gran universo de lo masivo, pues al rato se pueden voltear a ver a personas que no necesariamente teníamos en mente o les habíamos puesto atención antes. Al final, el gran voto que tuvo Trump en la elección que ganó fue el voto más peculiar y menos valorado en Estados Unidos, que fue el voto rural, primero, segundo, voto blanco, pero también poco escolarizado. 3 combinaciones fatales, ¿no? Poca escolaridad, supremacía blanca y ruralidad en Estados Unidos, que es, es un tema, en realidad, ese es un tema. Ah, y por supuesto también con radicalización religiosa. 4 cosas que para el discurso de Trump eran incendiarias y que las supo explotar muy bien. ¿Cómo se miraba el discurso de Trump? Volvamos a la presentación. A esta diapositiva le pongo mundos que no se tocan porque justamente es eso. En redes sociales estamos acostumbrados a pensar, pues sí, estamos acostumbrados a pensar que somos importantes o que somos masivos. Y al final del día no somos, pero no somos nada, ni importantes, ni masivos, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que sucede? Que los algoritmos de Facebook están pensados para irnos relacionando con personas que nos son afines espacialmente, pero también ideológicamente. Entonces, si eso favorece las interacciones y nuestras fotos, nuestras ideas, nuestros comentarios empiezan a ganar likes, compartidos y demás, pues podemos creer que efectivamente estamos llegando a grandes grupos de gente. Y no es así. Al final vivimos en burbujas digitales. Y puede que no estemos ni siquiera cerca digitalmente del resto del mundo. Fue lo que le pasó a Trump y a Clinton. Esta imagen que ustedes ven acá es un mapa de las relaciones digitales en la campaña de cada uno. ¿Qué sacamos en corto acerca de esto? Primero que es un mapa muy amplio, que se expande, sí, pero hay 2 cosas claras. La primera es que en una esquina, bien lejos, hay un bulto duro rojo. Todo ese bulto duro rojo son todas las personas que eran pro-Trump. El resto del mapa, que está un poco multicolor, ahí están las personas que se simpatizaban más con las ideas de Hillary Clinton. Las personas que votaron por Trump digitalmente estaban juntas por 2 motivos. Primero, porque pertenecían todas a este segmento. Gente blanca, rural, poco escolarizada y generalmente radicalizada religiosamente. Todas juntas ahí, hablando entre ellas. Y segundo, porque sus intereses también eran comunes. ¿Qué les gustaba? ¿De qué cosas les gustaba hablar? De inmigración, sí, pero en el sentido de saquen a todos los latinos, no queremos nunca más ver a un latino acá. 1. 2. Las armas son la base de esta nación y todos tenemos que tener el derecho de portar un AK-47 en la calle sin que nadie nos diga nada. 3. El terrorismo es nuestro principal enemigo y seguramente los pueblos musulmanes están ya pensando de qué manera nos atacan de nuevo. Y 4, pues ese mismo contexto. Ruralidad, blanquitud y estos otros temas. Todos juntos y solitos ellos. Del otro lado está esta mancha que se expande, ¿no? Que hablan acerca de cualquier cantidad de cosas. Inmigración en el buen sentido, derechos humanos, política económica abierta, relaciones internacionales, cultura, arte, lecturas, lo que sea. Todo lo demás está lejos. Son 2 mundos que básicamente, como se los digo ahí, no se están tocando. ¿Cuál fue el gran error, creo yo, de Hillary Clinton, por ejemplo? Obviar el bulto negro, el bulto rojo del extremo. ¿Cuál fue el gran error del votante de Clinton? También se vio tan seguro porque la conversación colectiva, digamos, era muy políticamente correcta, que jamás supo ver que en otra parte de la red estaba ese otro gran bulto de personas hablando cosas completamente opuestas y que al final terminaron decidiendo esa elección. ¿Sucede lo mismo en Guatemala? Sí.
sí sucede igual. Las conversaciones en Internet, o los temas que son importantes en Internet, se mueven más o menos así. Y probablemente nosotros desde nuestra propia burbuja creemos que somos parte de algo más grande. Y al final somos solo eso, una pequeña esquina o una pequeña arista en un mapa que está mucho más poblado y que seguramente tiene otros grandes focos de conversación o de temas de los cuales no estamos ni enterados. ¿Cómo es que hacen los políticos entonces? Bueno, esta es una gráfica más o menos de qué temas hablaban cada uno, ya se los conté. Esta es otra muy interesante. Esto representa una conversación en Twitter. Lo curioso de esta conversación en Twitter es que solo el punto azul representa personas reales. El resto de puntos representan cuentas institucionales, bots o net centers. Vean ustedes cómo es delimitado al final el poder de comunicación que tienen las personas. Se ven inmersas en un gran mar de otras cosas que no necesariamente están buscando comunicación como tal o información como tal, sino que buscan ya bien sea desinformación o bien levantar narrativas muy a modo para fines, cualquier tipo de fin, pero la mayoría en general, fines muy oscuros. Cuidado con las fake news y con eso termino el punto de la presentación del día. Más allá de decirles, cuidado con las fake news, yo creo que tienen que ser ustedes responsables de su seguridad digital. Es un paso clave que todos tenemos que adoptar conscientemente. Las redes sociales son parte del mundo moderno y no podemos escapar de ellas. A mí no, digamos, ustedes me preguntan y yo sí tengo un Instagram, sí, ok. No lo uso casi, pero al menos ahí lo tengo. Tengo un Facebook, por supuesto, porque me sirve para el trabajo. Hace tiempo desactivé mi cuenta de Twitter porque ya no soportaba la violencia del mundo de Twitter como tal. Pero al final del día, creo que es importante que si bien no nos cerremos a esa parte, al menos sí sepamos usarla responsablemente. Consejo sano para ustedes. Si son hombres, bien, y si son mujeres, el doble. Cuiden la información que dan. Cuiden el material que comparten. Porque así ustedes, en el momento en el que ustedes se desprenden de su propia data, entonces esta se vuelve propiedad de alguien más. Y ya no tienen ustedes control de ella. Si van a enviar, qué sé yo, si van a enviar nudes o contenido sexual por medio de redes sociales, sepan muy bien a quién se lo están enviando. O principalmente no lo manden, porque no saben en dónde va a quedar después. No saben tampoco las intenciones de la otra persona. No, qué triste de verdad, por ejemplo, que personas que han enviado a sus parejas contenidos sexuales después ven que su contenido sexual se convirtió en un video viral en WhatsApp, por ejemplo, o que terminó subido en una página pornográfica. No se vale, por supuesto, pero también es parte de la responsabilidad propia con uno mismo cuidarse de estas cosas. Si tienen hijos, por ejemplo, no suban fotos de sus hijos a redes sociales. No saben quién las va a ver. No saben si eso puede terminar convertido en un deepfake, por ejemplo, que son estos videos que parecen reales y que les hacen montajes de caras de estrellas o cosas, pero que también hay una comunidad pedófila que lo hace con fotos de niños y las toman de cualquier parte. También qué triste ver un día que la foto de uno de sus hijos resultó que es un video pornográfico. Eso es duro de darse cuenta, pero también pasa de cómo nos cuidamos a nosotros mismos en el mundo digital. Por lo demás, bueno, los algoritmos son complicados porque nos controlan. Sí nos controlan qué podemos ver, con quiénes interactuamos, a quiénes tenemos cerca. Pero bueno, esa es parte de la responsabilidad propia. Las redes sociales son una fuente principalmente de dopamina, que es esta hormona cerebral que nos da, hormona no sé si es el término correcto, pero es esta sustancia cerebral que nos libera una sensación de euforia inmediata. Es esta como recompensas inmediatas que nos da lo mismo que una droga psicoactiva, lo mismo hacen las redes sociales. Cada like que ustedes les dan en una publicación libera una gota y el cerebro se siente bien, pero después quiere más. Y nos sentimos primero ansiosos de ver cuánto alcance va a tener nuestra publicación. Pero además, si fuera solo eso, bien. Pero al momento en el que eso no sube,
o que no tiene el alcance que esperamos, se produce el efecto contrario. Empezamos a sentirnos mal, a sentirnos ansiosos, a sentirnos menos. Los algoritmos de redes sociales son muy curiosos. El algoritmo de Instagram y de TikTok, por ejemplo, potencia dos cosas. Primero, la figura de delgadez en las personas. Y segundo, la cantidad de piel que muestran los videos. Si ustedes ven cada vez más chicas bailando o chicos bailando, que son modelos y demás, es porque el algoritmo está diseñado para mostrarles solo eso, o primar solo eso sobre otras cosas. ¿Qué genera esto? Genera primero un sentido aspiracional ante los contenidos, pero también genera un sentido fuerte de frustración al no poder emparejar nuestra propia vida con esa realidad idílica que se nos muestra en las redes sociales. También tengan cuidado con eso. Sepan que la mayoría de contenidos masivos en redes sociales también son contenidos pensados y no sabemos si realmente detrás de la felicidad de estas personas o de los cuerpos perfectos que están acostumbrados a mostrarnos, también hay unos grandes cuadros de depresión, de infelicidad, de frustración que no nos están mostrando. Si ven cosas en redes sociales, si tienen un TikTok, si tienen un Instagram, si tienen un Facebook, disfrútenlo porque para eso es, para conectarse con otras personas, pero háganlo con responsabilidad. No se expongan, sobre todo no se expongan ni a ustedes, ni a sus familias, ni tampoco su misma integridad, solo por alimentar esta cuestión que es muy de dopamina, sí, pero también muy del ego humano, ¿no? El ego es bien peligroso, ya parece esto clase de coaching, pero sí es cierto. El ego es también una cosa que nos va motivando a pujarnos a nosotros mismos hasta los límites, hasta los extremos, y sería bueno a veces dejarlo un poco de lado. Pero bueno, entonces, en resumen, ¿sus dispositivos los espían? Sí. ¿Podemos cuidarnos? Sí podemos, utilizando responsablemente las redes sociales y además con otras fórmulas más mecánicas. Todas las páginas ahora utilizan cookies, por ejemplo, que son como todos estos datos que uno accede a que la página que visitamos tome de nosotros. Una forma válida de poder cubrirnos es, por ejemplo, cada vez que entramos a una página recurrentemente, poder desactivar las cookies manualmente si nos dan la posibilidad. A veces nos dicen rechazar todo o a veces nos dicen gestionar las cookies. Y al darle gestionar, están primero muy interesantemente desglosados todos los datos que va a recopilar la página. Y a veces, por ejemplo, vean, si ustedes son aficionados al fútbol, seguramente conocerán las dos páginas que les voy a mencionar. Una es Marca, que es un diario español de fútbol, y el otro es Mundo Deportivo, que es como el otro extremo, ¿no? Uno es catalán y el otro es madrileño. Las cookies que recolecta Marca son bien inquietantes. No tienen nada que ver con recolectar la información sobre el equipo de fútbol o sobre la vista a la página como tal. Recolectan datos del teléfono, recolectan datos de redes sociales, recolectan datos de toda índole y lo dicen muy claro, para después ser compartidas con fines mercadológicos o con fines de perfilación de usuario. Si lo pueden hacer, háganlo. Es bien engorroso, yo lo sé, y es bien tedioso hacerlo. Pero si quieren cuidarse un poco, pues háganlo. Al final del día también hay que ser claros. Lo que podemos hacer frente a este movimiento es mínimo, porque la tecnología se ha metido tanto en nuestras vidas y se ha vuelto tan parte de nuestra vida cotidiana que ya no estamos dispuestos a renunciar a los beneficios que nos da. Simplemente no. Entonces, nada, cuiden lo que puedan cuidar. Cuiden su contenido propio, no manden imágenes suyas a menos que estén muy seguros de quién lo hacen, no compartan fotos de sus hijos, no anden compartiendo en dónde han estado, con quién han estado, porque no saben quién está viendo del otro lado. Vale, entonces, estamos con esto, sépanlo también, la comunicación, esto es comunicación, sí, utilizada de una forma bastante oscura y de manipulación, pero sí lo es. Se utiliza en términos de mercadotecnia, sí, para vender productos, pero estos productos pueden ser cualquier cosa. Pueden ser desde una hamburguesa que se van a comer o un candidato por el que quieren que voten en la próxima elección. En Guatemala ya sucedió, las últimas elecciones, pero principalmente la última se movió por esta vía y fue muy obvio cómo se fueron levantando ciertas narrativas alrededor de esto en la conversación pública política.
Primero, por supuesto, con la elección del actual presidente, no vamos a entrar en materia, pero sí. Y segundo, también con toda la campaña de desprestigio de la CICIG que hizo el gobierno anterior. Vean, cuando fue el movimiento de 2015, un movimiento que cada vez va siendo bastante menos orgánico y bastante más, queda más claro que fue un movimiento bastante orquestado, también fue claro que el apoyo hacia la CICIG era prácticamente total por medio de la mayoría de la población activa en medios sociales o en Internet. Conforme fue pasando el tiempo y la CICIG se fue haciendo más incómoda, entonces fue necesario por parte de los grupos de poder levantar narrativas que le fueran contrarias. Por eso surgieron ciertos medios de comunicación, por eso surgieron ciertos líderes de opinión que son justamente eso, muy reactivos, muy emotivos, hablando con puntos muy claros que iban justamente a desactivar todo el sistema de raciocinio cerebral y que fueran empáticos y emocionales. Al principio no tuvieron eco, pero a fuerza de trabajar con net centers, a fuerza de trabajar con memes, a fuerza de trabajar con posts en medios alternativos orquestados para el efecto, poco a poco la postura de favoritismo hacia la CICIG también se fue minando. Y llegamos al último momento, en los últimos meses de la CICIG, donde efectivamente la conversación ya se notaba mucho más dividida entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Pero quienes estaban en contra, ¿cuáles eran los argumentos que daban? Puros argumentos de manipulación política. El principal era el de la soberanía nacional, ¿no? Que la CICIG no puede estar aquí porque eso viola la soberanía nacional y demás. ¿De dónde salió esta idea? Bien, los pueblos latinoamericanos son producto del fallo de la revolución liberal del siglo XIX. Pero de todo este concepto de país que surge en Latinoamérica a finales del siglo XIX y durante el XX, sí nos quedan algunas cosas. Y es esta noción del gobierno militarista, por un lado, y segundo, del gobierno fundamentado simbólicamente en símbolos patrios. La bandera, el escudo, el ave nacional, el territorio que tenemos que defender, el mundo indígena como un paisaje ahí abstracto que tenemos afuera, pero que no solemos tampoco adentrarnos en él, ¿no? Ok, entonces, si a nosotros nos hablan de soberanía nacional, ¿qué pensamos? Automáticamente pensamos en un agravio hacia nuestro propio país, o este concepto abstracto que tenemos de país. Y si nos lo empiezan a meter en una conversación política, primero nos pega empáticamente. No, es que Guatemala, Belice es nuestro, qué sé yo. Y ya después empezamos a analizar el resto de argumentos, pero el primer paso ya lo dio. Ya por esa línea fue que lo fueron tratando. Y por el otro, bueno, por el gran fantasma de Latinoamérica en los últimos años, ¿no? Esta lucha entre la libertad y el comunismo, que también decían que la CICIG era comunistas tomando el poder y que era la victoria del comunismo y demás. Nada más alejado de la realidad al final del día. Pero también fue una conversación que fue haciendo mella en la opinión pública. Y al final de cuentas, cuando la CICIG se fue, porque la saca el gobierno del presidente Morales, pues ya la opinión pública estaba dividida. Ya el apoyo a la CICIG no era granítico como antes, sino que había logrado justamente la narrativa del poder, había logrado su cometido, que era minar esa opinión que la mayoría de personas tenía. Cuidado con eso. Cuidado siempre con qué leen, con qué comparten y con qué creen. De esto vamos a hablar en el otro semestre más despacio, pero por ahora eso les puedo contar. Bien, por ahí nos quedamos entonces. Les agradezco por sus mensajes primero y también por estar en esta sesión hasta pasada las 8 de la noche y los vuelvo a ver el próximo jueves a las 6 de la tarde. Cuídense. Feliz noche, Licenciado, muy amable. licenciado, muy buena Luego, clase. cuídense.